Bienvenidos de nuevo a Asterisco Misterios Ocultos, el lugar donde desenterramos los secretos que el tiempo ha querido enterrar. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro que va a encender su curiosidad y quizás hasta su corazoncito. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza, un enigma personal que ha estado susurrándose en los pasillos de la fama y el chisme, Demet. Pero no vamos a hablar de su carrera, ni de sus proyectos más recientes. Hoy, mis amigos, vamos a desvelar el gran secreto, la verdad oculta de su vida amorosa. Prepárense porque lo que vamos a descubrir podría cambiar la percepción que tienen de esta figura pública. Y antes de que se pierdan en las profundidades de esta revelación, les invito, como siempre, a que hagan clic en ese botón rojo de asterisco suscribirse y activen la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Empecemos. Demet, una figura que muchos admiramos por su talento y carisma, siempre ha sabido mantener un aura de misterio, especialmente cuando se trata de su esfera personal. Su vida sentimental, en particular, ha sido un lienzo en blanco para la especulación. Hemos visto titulares, rumores fugaces, pero ¿cuál es la verdad detrás de las fachadas? Hoy, con la lupa puesta y el oído atento, vamos a separar el grano de la paja. Acompáñenme en este viaje para desentrañar el enigma de quién realmente ha ocupado el corazón de Demet, o quizás quién es. Porque la vida, como el amor, rara vez es tan lineal como nos la presentan. Vamos a empezar por los inicios, porque las raíces de cualquier historia sentimental suelen estar en los primeros años de exposición pública. ¿Recuerdan aquellos amores de juventud, las primeras citas que capturaron el ojo de la prensa? A menudo estas primeras relaciones son las que moldean nuestra visión del amor y, en el caso de las celebridades, son el caldo de cultivo perfecto para los mitos. Se comenta, que hubo un romance temprano, una conexión profunda con Ana, alguien que parecía ser la pareja perfecta. Ana, una artista emergente en aquel entonces, compartía con Demet esa chispa creativa que tanto atrae. Sus interacciones públicas, aunque pocas, eran suficientes para encender la imaginación de los fanáticos. Se hablaba de un entendimiento mutuo, de conversaciones que duraban hasta el amanecer, de una admiración genuina por el talento del otro. Pero como suele ocurrir en el vertiginoso mundo del espectáculo, las agendas apretadas, las presiones inherentes a la construcción de carreras individuales y las diferencias irreconciliables terminaron por poner fin a esta ilusión. Algunos testigos de la época aseguran que fue un amor muy intenso, uno de esos que dejan huella. Se habla de miradas cómplices, de gestos tiernos capturados por las cámaras en eventos públicos, de una química innegable que hacía suspirar a muchos. Sin embargo, las fuentes más cercanas a Demet en aquel entonces, siempre con una sonrisa enigmática, se limitaban a decir que eran buenos amigos. ¡Qué conveniente! La prensa, siempre ávida de titulares jugosos, construyó narrativas enteras a partir de esas vagas declaraciones, alimentando la leyenda de un amor juvenil truncado. Pero la vida amorosa de Demet no se detuvo ahí, por supuesto. El tiempo avanzó y con él nuevas oportunidades y quizás nuevos corazones latiendo al unísono. Surgió un nombre que resonó con fuerza, Carlos. Esta relación, a diferencia de la anterior, parecía más sólida, más seria. Carlos, un reconocido empresario con una reputación impecable, aportaba a la vida de Demet una estabilidad que muchos imaginaban deseable. Hubo apariciones públicas conjuntas más frecuentes, entrevistas donde se lanzaban miradas de complicidad y palabras de admiración mutua. Parecía que habíamos encontrado a la pareja definitiva. Se especuló sobre planes de futuro, sobre una posible boda. Los fanáticos estaban emocionados y los medios hambrientos de detalles. Carlos y Demet formaban una pareja carismática, atrayendo la atención de manera natural. Sus apariciones en eventos benéficos y galas sociales se convirtieron en citas obligadas para los fotógrafos. Se vislumbraban viajes exóticos, cenas románticas y, en definitiva, un futuro prometedor. Pero, de nuevo, el destino, o quizás las circunstancias, jugaron su papel. Una vez más, la relación llegó a su fin, y como en un guión de película, las razones nunca fueron del todo claras. Algunos decían que la distancia fue un factor crucial, con las constantes giras de Demet y los compromisos internacionales de Carlos. Otros que las exigencias de sus carreras individuales se volvieron incompatibles, creando brechas insalvables. Lo cierto es que la burbuja explotó y Demet se encontró de nuevo en el centro de los rumores, con los corazones rotos de sus seguidores como telón de fondo.
La narrativa pública se volvió a tejer, esta vez hablando de un amor que se desvaneció por las presiones de la fama. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente intrigante. Porque el verdadero secreto de Demet, esa verdad oculta que hemos venido a desenterrar, no reside solo en las relaciones que fueron públicas y luego terminaron. Reside en esos amores que quizás nunca llegaron a serlo del todo, en esas conexiones que se mantuvieron en la sombra, lejos de los focos, quizás por decisión propia, quizás por las presiones externas. Se rumorea, y esto es algo que he investigado a fondo, que hubo una persona muy especial en la vida de Demet, alguien con quien compartía una conexión emocional muy profunda, pero que nunca fue oficialmente presentado al mundo como pareja. Hablemos de Elena. Las señales son sutiles, pequeños detalles que se escapan a la vista desprevenida. Un comentario casual en una entrevista, una mención velada a alguien que le inspira, una fotografía borrosa que circula en Internet y que si se mira con atención, muestra a Demet en un contexto íntimo y personal, lejos de las alfombras rojas. ¿Quién es esta persona misteriosa? ¿Por qué mantuvieron su relación en secreto? Las teorías son muchas y algunas de ellas son realmente fascinantes. Una de las hipótesis más fuertes es que esta persona no pertenece al mundo del espectáculo y que Demet, en un intento por proteger su privacidad y la de su pareja, decidió mantenerlo alejado de las cámaras y los titulares. Esto, de alguna manera, habla muy bien de Demet, ¿no creen? Demuestra que a pesar de la fama y la exposición, valora la intimidad y la autenticidad de sus relaciones. La presión de ser una figura pública es inmensa, y mantener una relación estable y genuina bajo ese escrutinio constante es un desafío monumental. Otra posibilidad es que la relación era tan intensa, tan pura, que temían que la presión mediática pudiera dañarla. Y francamente en este mundo eso es una preocupación muy válida. Imaginen tener que lidiar con paparazzi cada vez que salen a tomar un café, con especulaciones constantes sobre cada paso que dan juntos. Sería agotador, ¿verdad? La idea de un amor secreto vivido en la intimidad y protegido del ojo público tiene un romanticismo innegable. Pero las pistas no solo se encuentran en los rumores. A veces son las propias entrevistas, las entrevistas más profundas, las que nos dan atisbos de lo que realmente sucede. En ocasiones, Demet ha hablado sobre lo que busca en una pareja, y sus respuestas siempre apuntan a una persona que valore la conexión intelectual, el humor, la lealtad y, sobre todo, la discreción. No busca la fama ni la atención, sino un compañero de vida, alguien con quien compartir los momentos cotidianos, los triunfos y los fracasos. Y esa descripción, queridos amigos, encaja a la perfección con el perfil de la persona que se rumorea que ha sido el gran amor secreto de Demet. Se dice que esta persona tiene un profundo aprecio por la vida tranquila y las actividades artísticas, pero sin buscar la primera línea de los focos. A menudo, estas personas, aunque influyentes en sus propios círculos, prefieren la discreción, lo que las hace invaluables para alguien que busca un respiro del constante circo mediático. La coincidencia entre los deseos expresados por Demet y las características atribuidas a Elena no es, en mi opinión, una casualidad. Y lo que hace esta historia aún más fascinante es que a pesar de los años y las posibles idas y venidas, parece que el vínculo entre Demet y esta persona misteriosa se mantiene. Hemos visto en redes sociales, o mejor dicho, se han filtrado en redes sociales, imágenes donde Demet aparece relajado, feliz, en entornos privados, a menudo acompañado de alguien cuya identidad se ha mantenido cuidadosamente oculta. Son fotos informales, a veces un poco borrosas, pero que irradian una sensación de paz y autenticidad. Se trata de momentos cotidianos, una cena íntima, un paseo por la naturaleza, una tarde de lectura. En estas imágenes, Demet se ve genuinamente feliz, libre de las presiones de su imagen pública. ¿Será que finalmente Demet ha encontrado esa estabilidad y felicidad que tanto anhelaba en la intimidad de una relación real, alejada del circo mediático? La clave aquí es la constancia de estas apariciones filtradas, que sugieren una relación duradera y significativa. No se trata de un romance pasajero, sino de una conexión que ha resistido el paso del tiempo y las adversidades. Además, pensemos en la presión que recae sobre las figuras públicas. Cada relación se convierte en un espectáculo, cada ruptura en un drama. Es natural que alguien como Demet, que valora su espacio personal, haya optado por proteger su vida amorosa de esta vorágine. La constante exposición puede desgastar incluso las relaciones más sólidas.
La necesidad de mantener una imagen puede ser perjudicial para la espontaneidad y la autenticidad. Y quizás, solo quizás, la verdadera historia de amor de Demet no es la que vemos en las revistas, sino la que vive en privado, con alguien que lo conoce y lo ama por quien es. Sin importar la fama. Esta discreción no es evasión, sino una elección consciente de preservar lo que más valora, la intimidad y la autenticidad de sus vínculos afectivos. Es un acto de rebelión contra la cultura de la exposición que domina nuestro tiempo. También es importante considerar la posibilidad de que Demet haya tenido múltiples relaciones significativas a lo largo de su vida, algunas más visibles que otras, y que el secreto no sea una única persona, sino más bien la forma en que ha manejado su vida amorosa, manteniendo un equilibrio entre su vida pública y privada. Quizás el secreto es precisamente eso, la habilidad de amar y ser amado sin que el mundo exterior dicte las reglas. Podríamos estar hablando de una evolución personal, donde Demet ha aprendido a priorizar su bienestar emocional por encima de la validación externa. Las relaciones tempranas, aunque intensas, pudieron haber sido parte de su proceso de autodescubrimiento. La relación con Carlos, aunque pública, quizás sirvió para entender mejor sus propias necesidades en una pareja. Y la conexión con Elena, si efectivamente existe, representaría la madurez y la sabiduría adquirida, la capacidad de elegir un amor que nutre y protege. En resumen, hemos recorrido un camino lleno de especulaciones, rumores y, lo más importante, de pistas sutiles que nos han llevado a una posible verdad sobre la vida amorosa de Demet. Hemos explorado sus amores públicos, aquellos que capturaron la atención de todos, y hemos profundizado en la intrigante posibilidad de una relación secreta, una que se mantiene en la sombra, lejos de los focos. Lo que parece claro es que Demet valora la profundidad, la conexión genuina y la discreción en sus relaciones, algo que en el mundo actual es un tesoro invaluable. La imagen pública de Demet puede haber sido la de un rompecorazones o una figura esquiva, pero la realidad, a juzgar por las pistas, apunta a alguien que busca una conexión auténtica y que protege ferozmente su vida privada. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos desentrañado una parte del misterio que rodea la vida amorosa de Demet. Pero, como siempre, la verdad completa es esquiva, y eso es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras, ¿verdad? La belleza de estos enigmas reside en la posibilidad de interpretación, en la forma en que cada uno de nosotros puede completar los huecos con nuestra propia imaginación. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en los secretos del corazón de Demet tanto como yo disfruté investigándolos para ustedes. La búsqueda de la verdad, incluso en los rincones más personales de la vida de una celebridad, es un viaje apasionante. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna idea sobre esta posible relación secreta con Elena? ¿Creen que Demet ha hecho bien en mantener su vida privada alejada de los medios, protegiendo así su intimidad y la de sus seres queridos? Dejen sus comentarios aquí abajo porque sus opiniones son las que enriquecen nuestro canal y nos impulsan a seguir desenterrando misterios. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más revelaciones como esta, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos que también disfrutan de estos misterios, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a Misterios Ocultos para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores de secretos. Hasta pronto.